Un verano con temperaturas récord está mermando el caudal de muchos ríos en Europa. Se estima que la mitad del continente encara una sequía sin precedentes. Las compañías navieras alemanas se preparan para lo peor, ya que el nivel de las aguas del río Rin desciende a niveles críticos. Las autoridades advierten que muchas embarcaciones no podrán navegar por estas vías fluviales si los caudales se reducen mucho más. Los científicos consideran que las olas de calor extremo y las sequías, consecuencia directa del cambio climático, serán más frecuentes en el futuro. Y con más detalles sobre esta sequía que afecta al río Rin aquí en Alemania, se encuentra nuestro compañero Eric Elola de la redacción de Deutsche Welle en Bonn, a quien saludamos a esta hora en esa ciudad alemana. Eric, ¿qué detalles nos puedes contar sobre la situación que se vive allí, a orillas del río Rin? Un saludo, Carol, un saludo al auditorio. Y sí, estamos justamente a las orillas del río Rin, imágenes de desolación en uno de los ríos asociados con la prosperidad en Alemania. Y ya lo decíamos, la reducción, la baja de agua en este lugar es una cuestión que preocupa. ¿Por qué? Porque el día de ayer se anticipaban alrededor de 30 centímetros para llegar al punto cero. Es decir, si se alcanza ese punto, la navegación es prácticamente interrumpida. Ahí habría una crítica, no solamente una situación crítica por el cambio climático y la situación energética, dado que el gas ruso se ha encarecido y en este momento es el carbón el que tendría que ser pues, el elemento que sustituiría la cuestión energética en Alemania. De ser eso, pues la situación en octubre, donde se espera mayor sequía generalmente en un año en Alemania, sería una situación sin precedentes. También hay que mencionar que en otros detalles, aquí muy cerca de donde estoy, entre Königswinter y Bad Honnef, dos localidades muy cerca de Bonn, está apareciendo o se dejaron ver rastros de dos muelles marítimos que construyó el Imperio Romano, algunas particularidades que ha dejado esta sequía, así que se estipulaba que el imperio cruzaba de un lugar al otro a través de estos muelles marítimos. Son partes de las peculiaridades que existen una vez que el río ha descendido de tal manera. Eric, ¿qué dicen las autoridades? ¿Se ha previsto tomar medidas ante esta situación? Hay que mencionar que a partir de mañana, es decir, mitad de semana, se espera que empiece a llover en esta región. De aquí al sábado se esperan aproximadamente entre 30 grados, pero entre 28 y 24 grados, lo cual tendría pues un sentido de alivio para la situación actualmente vivida. Sin embargo, en términos de las medidas, habría que voltear a ver a la cuestión ferroviaria, pero es una situación complicada también por la pandemia y porque las autoridades dicen que hay escasez de conductores, así que es difícil hacer frente a la situación actualmente por esa vía. Sin embargo, la Confederación de la Industria Alemana ha señalado que la cuestión energética es una cuestión que está en vilo, dado que sería una cuestión completamente preocupante. Ya han hablado de la cuestión energética y los planes de gobierno que estarían en jaque a partir de que si no se puede movilizar el transporte y el carbón por esta vía, habría entonces que apostar por la vía ferroviaria, una situación que se antoja complicada actualmente. Evidentemente seguiremos muy pendientes de esta situación. Eric Elola en Bonn, gracias por estas informaciones a orillas del río Rin. Y es que los bajos niveles del agua allí en el río Rin también genera preocupación en la industria alemana, que teme sus efectos económicos. Desde la Bolsa de Frankfurt, nuestro compañero José David Navarro nos cuenta los detalles. Menos carga por cada barco es la solución que están encontrando los transportistas de las vías fluviales aquí en Alemania para hacer que la mercancía de alguna forma siga llegando a la industria. Pero con lo caro que está también el carburante, el petróleo, puede ser que esta forma de transporte cada día, sobre todo en estas circunstancias, sea menos rentable. La carga o la vía fluvial sigue siendo importante en Alemania porque por estos barcos se transporta desde crudo hasta incluso carbón, que es necesario para una industria que estratégicamente está situada cerca de la orilla del Rin. En la memoria está el 2018, cuando también los niveles de los ríos, especialmente del Rin, cayeron, dificultando mucho el transporte por la vía fluvial, y eso habría afectado en torno a un 0,2% en el crecimiento de Alemania aquel año. Ahora el gobierno, con muchos más vientos en contra, intenta o va a querer intentar estimular el transporte a través de los ferrocarriles, sobre todo de mercancía
energética. El objetivo es evitar que Alemania caiga en una recesión, una economía que a la vista está se enfrenta a una tormenta perfecta. Y esta situación de sequía no solo se vive aquí en Alemania. Países Bajos, considerada una de las naciones más húmedas de Europa, también enfrenta este verano una prolongada sequía y escasez de agua. Con un tercio de su territorio por debajo del nivel del mar, los Países Bajos son especialmente vulnerables al cambio climático y ahora están obligados a adaptarse a este nuevo escenario. El ganado acude al estanque. Estas no son imágenes de algún lugar en África afectado por la sequía, sino de un embalse seco cerca de la ciudad holandesa de Deventer. Ha sido una temporada muy seca y el nivel de agua es muy bajo. Este canal normalmente llevaría agua a uno de los mayores ríos de los Países Bajos. Este es el fondo de la vía de los barcos. Normalmente hay 1 metro de agua, pero ahora puedes ver que ya no hay nada. Más arriba hay un poco de agua, pero el río Eisel está sumamente bajo. Wijnand es responsable del mantenimiento del sistema de diques en esta región y el calor extremo no solo seca los canales, sino también afecta a sus diques. Todo esto estaría cubierto de hierba, pero se puede ver que todo es tierra, está tan seco. Necesitamos una capa de hierba como manta de erosión en la parte superior del dique, pero si este clima persiste, podemos ver cómo será el futuro. El dique necesita agua para mantenerse estable, pero Wijnand deberá enfrentar las nuevas condiciones. Estamos viendo qué plantas con raíces más largas podrían sobrevivir en una sequía. Tenemos que aprender de los países del sur de Europa. 90 kilómetros al oeste, en las afueras de la ciudad de Utrecht, el panorama es muy diferente. Esta central de bombeo se llama Aanvoerder, que significa proveedor y forma parte del sistema de adaptación climático que usamos para llevar agua dulce al oeste de los Países Bajos. Pero con el río Rin fluyendo a niveles extremadamente bajos, el agua que llega a algunas regiones deja de fluir en otras. La naturaleza, la agricultura y también los diques necesitan el agua del Rin. Porque si esta bomba deja de funcionar, el agua salada del mar presionará hacia las vías fluviales de la costa. Jeroen quiere hacer una revisión completa de la gestión del agua en Holanda. La historia de los Países Bajos es la defensa contra las inundaciones. Así los holandeses construyeron los Países Bajos, especialmente la parte occidental que está debajo del nivel del mar. Pero ahora también tenemos que prepararnos para las sequías y las altas temperaturas. Por eso, la distribución central de agua es de poca ayuda en la granja de la familia Rottert. Normalmente, las vacas salen a pasear y a comer la hierba. Pero ahora no hay nada que crezca, así que se quedan dentro y comen toda la hierba del año pasado. Y con sus campos de maíz casi secos, el agricultor Willem Janek apenas tiene esperanzas. Sin lluvia nada crece, todo se seca. Esperemos que llueva. Willem deberá ser paciente porque se esperan altas temperaturas y una sequía que persistirá.